Muy bien, ¿qué tenemos entonces aquí? Tenemos como una especie de panel, ¿no? El día de ayer hemos visto algo similar en el laboratorio, ¿no? En el taller M9 hemos visto algo similar de manera física, pero digamos que ya con todo los módulos dentro de esto lleno, ¿no? Entonces, en la parte izquierda, ustedes van a ver todos los componentes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá dice que tenemos un motor generador de corriente continua. Y como este curso trata de un motor generador de corriente continua, entonces vamos a usar seguramente esto, ¿no? Entonces, para usar esto simplemente le hago clic izquierdo o clic simplemente se dice. Cuando yo digo hacer clic, significa que debo hacer clic izquierdo. Cuando yo diga específicamente hacer clic derecho, entonces ahí sí debo hacer clic derecho. Cuando yo solamente digo clic, entonces supone que es el clic izquierdo. Lo que la mayoría de veces ustedes hacen. Le dicen doble clic. Significa pues doble clic izquierdo. Entonces miren, voy a hacer clic acá y con eso, y sin soltar el clic, muevo el mouse. Sin soltar el clic, muevo el mouse y voy a ubicar este módulo, este motor generador de corriente continua en el lugar que yo quiera. Voy a dejarlo aquí. ¿Ya? Suelto ahí. Una vez que suelto, entonces justamente en este punto, ¿no? Aparte de tener un motor generador, necesito alimentar a este motor generador, ¿no? Voy a alimentar, entonces voy a buscar una fuente de alimentación. Y efectivamente aquí en la parte inferior, lado izquierdo, vamos a encontrar fuente de alimentación. Hay dos fuentes de alimentación. Puedo escoger cualquiera de ellos. Yo particularmente voy a escoger este acá que dice 8821, que es prácticamente la misma fuente que tenemos en el laboratorio, ¿no? ¿Ya? Hay cierto cambio. Esta perilla, por ejemplo, está por acá, esta perilla está por acá, pero el resto es igual. O sea, la alimentación que tiene es prácticamente igual. ¿Ya? Ok, entonces ya puse fuente de alimentación. Ahora voy a poner, miren, yo alimento este motor y este motor va a empezar a funcionar, ¿no? Va a empezar a funcionar. Pero también este motor tenemos que ponerle una carga, ¿no? Tenemos que simular como si fuese algo real, como si estaría pasando algo real, ¿no? Este motor pueda que de repente esté conectado a una faja transportadora, ¿no? O este motor de repente es motor no sé, de la perforadora MD 6640 del sistema de rotación. Entonces, nosotros le ponemos la columna de perforación y cuando esa columna de perforación toca el piso, entonces eso ya es una carga. Está moviéndose de repente el motor en vacío, no está tocando todavía el piso, está moviéndose este motor en vacío, está girando en vacío, tiene una determinada velocidad, pero una vez que toca el piso, posiblemente esa velocidad baje. Entonces, ¿qué le está haciendo? Le está frenando. O sea, prácticamente la carga que nosotros le pongamos a un motor eléctrico funciona como un freno. Y muchas veces también le llaman freno justamente a la carga, ¿no? Hay que ponerle un freno para simular que es una carga. Entonces, yo voy a jalar esto de acá que se llama motor impulsión dinamómetro. Lo que tenemos en realidad en el día de ayer hemos visto que tenemos este acá, ¿no? Dinamómetro, fuente de alimentación de 4 cuadrantes. Esto es lo que tenemos en el laboratorio, ¿no? Físicamente. Jalo acá, esto es lo que tenemos, ¿no? Tal cual, tal cual. Acá tiene un display, acá tiene para conectar 220 voltios, ayer han conectado 220 voltios, y acá tiene un botoncito, ¿no? Si yo le hago clic acá, se supone que se va a prender. Hago clic y efectivamente se prende, se prende. Y este es el display que nos muestra en el panel frontal de ese dinamómetro, ¿no? Y ustedes han visto ese display justamente. Si es que hago clic aquí, entonces lo apago, ¿no? Se apaga la alimentación, ¿ya? Obviamente, físicamente tengo que conectar esto de acá a una red de 220 voltios, ¿no? Ahí tengo que conectar. Porque si no conecto a 220 voltios, obviamente no se va a prender. Claro, aquí por un tema de simulación, pues se prende, ¿no? Le hago clic acá y se prende. Pero no vamos a utilizar para, para este, para este caso. Por eso hago clic derecho. Entonces hago clic derecho y eliminar el módulo. Elimino de esa manera el módulo. Lo que voy a usar es este acá, motor de impulsión dinamómetro. Este es lo que voy a usar, motor de impulsión dinamómetro. Ok, entonces, ¿qué tengo? Tengo el motor, acá en el centro tengo el motor, aquí tengo la fuente de alimentación y aquí tengo el freno que le voy a poner, ¿no? Que le llaman dinamómetro, ¿ya? Muchas veces le llaman dinamómetro. Ustedes también habrán escuchado hablar de un famoso dinamómetro. ¿Dónde encontramos dinamómetros? Generalmente encontramos
en lugares o en talleres especializados en reparación de motores diésel, por ejemplo, ¿no? Ustedes de repente han escuchado hablar del motor 3512, del motor C175, motores de... Y para poder corroborar su potencia, para poder corroborar su torque, entonces le conectan un dispositivo llamado dinamómetro, ¿no? Y así de esa manera le simulan una carga, ¿no? Le ponen un freno prácticamente, pero ese freno es controlado, es un freno controlado, es un freno en el cual podemos nosotros indicarle el torque que queremos que tenga para que frene, ¿no? O sea, con qué torque queremos que frene al motor y si el motor es capaz de mover a ese torque que le estamos dando como carga, ¿no? ¿Ya? Eso es el famoso dinamómetro. Entonces, no solo vamos a encontrar dinamómetro como vemos acá, sino vamos a encontrar también dinamómetros justamente en la evaluación de los motores diésel, ¿no? O sea, cuando hay reparación de motores, tienen un dinamómetro para poder comprobar si efectivamente ha sido buena la reparación o no, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos aquí la fuente de alimentación, tenemos el motor de corriente continua y aquí vamos a tener el freno, ¿no? La carga que le vamos a poner a este motor de corriente continua, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos un dispositivo que nos ayude a medir, ¿de acuerdo? Claro, en la parte superior nosotros tenemos multímetros y esos multímetros podemos usarlo como amperímetros, podemos usarlo como voltímetros también. Y por supuesto también de repente vamos a tener algunos otros instrumentos, ¿no? Pero lo que generalmente ustedes también van a encontrar en campo son los famosos DAC o aquellos módulos de adquisición de datos. O sea, son aquellos dispositivos que nos van a permitir adquirir datos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de datos? Velocidad, torque, corriente, también el voltaje y de repente otros datos que queramos, ¿ya? Por lo pronto nosotros vamos a poder conectar y vamos a querer medir tres cosas, ¿no? Voltaje, puede ser el voltaje de campo, puede ser el voltaje de armadura, ¿de acuerdo? Podemos medir también corriente, entonces vamos a tener de repente corriente de campo, corriente de armadura, etcétera, ¿no? Cualquiera de esas corrientes, ¿ya? ¿Qué más necesitamos medir? De repente necesitamos medir el torque, ¿no? ¿Cuánto es el torque que tiene? Y también de repente necesitamos medir la velocidad, ¿no? A cuántas RPM se está moviendo. Esas cuatro magnitudes necesitamos medir, ¿ya? Voltaje, corriente, torque y las RPMs o la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, esas cuatro magnitudes necesitamos medir. Claro, ustedes dirán, pero hay voltaje de armadura y hay voltaje de campo, ¿no? Claro, depende del circuito. Si ustedes están armando un circuito en serio, en paralelo, y necesitan medir por separado cuánto es el voltaje de armadura, cuánto es el voltaje de campo, cuánto es la corriente de armadura, cuánto es la corriente de campo, etcétera, entonces ustedes también pueden conectar en el famoso DAC. ¿Dónde vamos a encontrar el DAC? Aquí, ¿no? Interfaz de adquisición de datos, ¿no? Interfaz adquisición de datos. Esta de acá. Ya podemos usar esta acá o de repente también podemos usar esta acá. ¿Cuál teníamos en nuestro caso en el laboratorio M9? Teníamos este acá, ¿no? El interfaz de adquisición y control de datos. ¿Ok? Pero para nuestro caso vamos a usar este acá. Van a ver que es de manera similar el uso. ¿Ya? Ahí está entonces. Muy bien, tengo entonces mis cuatro componentes, mis cuatro módulos, y lo que me queda ahora es conectarlos, ¿no? Voy a conectarlos estos de acá, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí. De repente tienen preguntas, dudas, consultas. ¿Ninguno? Ok, ninguna pregunta, ninguna consulta entonces. Muy bien. Voy a cerrar esto. Puedo cerrar con esta flecha que está apuntando, flecha o saeta que está apuntando al lado izquierdo. Cuando yo presiono esto, justamente, ¿qué va a hacer? Va a ocultar esta lista de equipos, ¿no? Esta lista de equipos, de componentes, como quieran decirlo. Entonces, voy a hacer clic aquí y simplemente se esconde. Y ahora, por mayor comodidad incluso, yo puedo presionar F11, ¿ya? Entonces, presiono F11. A ver, no sé, no me permite. No sé por qué no me permite presionar. Ahí está, ahora sí. F11. Y cuando yo presiono F11, lo que hace es, el navegador te presenta completamente, ¿no? O sea, desaparece la barra de navegación, etcétera, del propio navegador, o sea, del propio Chrome, y me presenta completo la página, por así decirlo, ¿no? Finalmente esto parece una página web, ¿no? Es una aplicación que corre sobre web. Entonces, así de esa manera me presenta en toda la pantalla con
F11. Si ustedes quieren volver a tener el navegador habitual, entonces otra vez presionan F11 y les aparece así, ¿no? Otra vez el navegador les aparece ahí con su barra de direcciones, y con sus pestañas para otras secciones, etcétera, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces otra vez voy a presionar F11 de manera que tengo completa la presentación, ¿no? Completa la presentación de este simulador, ¿ya? Y luego aquí tenemos un botón para poder hacer zoom. Entonces yo le hago clic aquí y puedo mover estas barras de navegación y le puedo hacer el zoom hasta que yo me sienta cómodo, ¿no? De repente un poco más le hago zoom. Bueno, ahí creo que ya está aparentemente bien. Si quiero puedo hacer una vez más. Vamos a ver qué tal va. Le echo una vez más entonces el zoom. Entonces puedo dejarlo ahí de repente, ¿no? Puedo dejarlo ahí. ¿Ya? Puedo dejarlo ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora entonces voy a hacer las conexiones. Bien, otra vez, ¿no? Repasando, tenemos fuente de alimentación, motor, el freno, este va a ser el freno o la carga que vamos a simular, llamado dinamómetro. Y aquí tenemos el DAC, ¿no? El módulo que nos va a permitir justamente adquirir datos. ¿Ya? Ok, entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir este laboratorio, que es el laboratorio número 4, le hemos llamado nosotros, porque el número 3 sería el taller que hemos hecho ayer, ¿no? Entonces, en este laboratorio, para que se vea algo diferente, vamos a hacer el motor en corriente continua, pero en shunt, ¿no? O sea, en paralelo. Entonces, si ustedes se fijan, me dicen, ¿no? Vamos a usar el LVSIM Festo con este link. Ustedes van a ese link, ya tenemos la clave. Y por aquí nos muestra un poco la conexión del motor, etcétera. Resumen del proceso, todo lo que se requiere, ustedes lo leen con calma. Y procedimiento, ¿no? Aquí está el procedimiento. Dice montaje del equipo. Justamente acá me dice, ¿no? Que debo sacar, ¿qué cosa? La fuente de alimentación. Acá me está diciendo, fíjense, debo sacar la fuente de alimentación. Entonces ya tenemos la fuente de alimentación, es esta, la fuente de alimentación. Luego me dice el motor de impulsión dinamómetro. Este es el motor de impulsión dinamómetro, también ya lo tenemos aquí. Luego me dice el motor generador de corriente continua. Este es el motor generador de corriente continua, ya lo tenemos ahí. Y finalmente me dice interfaz para la adquisición de datos, ¿no? Y la interfaz para la adquisición de datos. Entonces, esta es la interfaz para la adquisición de datos. Ya lo tenemos entonces los cuatro componentes, los cuatro dispositivos, por así decirlo, para poder trabajar ya. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces seguimos con el desarrollo y justamente la imagen que ustedes ven aquí debe ser la misma que está acá, ¿no? Debe ser la misma que está acá. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, continuamos entonces. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Muy bien, acá dice, acople mecánicamente el motor de impulsión dinamómetro al motor generador de corriente continua empleando una correa dentada. Muy bien, entonces debemos acoplar con una correa el motor, ¿con quién? Con el dinamómetro, ¿no? Este va a ser el dinamómetro prácticamente y este va a ser el motor de corriente continua. Este dinamómetro, vuelvo a repetir, es como un freno, ¿no? Es como un freno, ¿ya? Nosotros vamos a decirle con cuánto queremos frenar, ¿no? Con qué torque queremos frenar a este motor y vamos a ver si ese motor responde o no responde, ¿no? Muy bien, lo que nos dice acá entonces, nos dice conectar esa correa dentada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en este caso, es simplemente hacer lo siguiente, ¿no? Miren, vamos a hacer clic derecho aquí, y acá me dice en la segunda opción, bajar el panel frontal. Le hago clic ahí, entonces efectivamente me baja el panel frontal. Igual, de la misma forma, hago en motor de impulsión / dinamómetro. Clic derecho, bajo el panel frontal. Ahora me ubico justamente en el eje hasta que aparezca el cursor en forma de mano, ¿no? Como señalando. Ahora le hago clic y arrastro, sin soltar el clic obviamente, hasta el otro eje. Suelto y como ven, automáticamente ya se pone la correa, ¿no? Ya se pone la correa. ¿De acuerdo? Ya se ha conectado la correa desde el motor hacia el dinamómetro. ¿Ya? En la parte práctica, en la vida real, por así decirlo, en el módulo real que tenemos en el taller M9, justamente ese panel frontal tiene, ¿no? Acá tiene unos candaditos, dos candados en los extremos de la parte superior, tiene un par de candados.
Con eso abrimos el panel, podemos bajar el panel, aquí también podemos bajar el panel, y una vez que bajamos, podemos conectar físicamente esta correa, ¿no? Ayer ustedes han conectado, un grupo ha conectado la correa y el otro grupo ha desconectado la correa, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos entonces para volver a poner el panel? Entonces vamos a hacer otra vez clic derecho, subir el panel frontal, ¿no? Hacemos clic en subir el panel frontal, de la misma forma en el dinamómetro, ¿no? Clic derecho y hacemos clic en subir el panel frontal. Entonces ya tenemos conectado el motor hacia el dinamómetro con la correa y ya tenemos también los paneles visibles para nosotros para poder hacer las conexiones eléctricas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Ninguna? Ya, imagino que todo está claro. Si es que hay alguna pregunta, háganla con confianza, por favor. ¿Ya? Listo, entonces ya hemos conectado físicamente, o mejor dicho, de manera virtual, ¿no? Pero, de manera ilustrativa, por así decirlo, ¿no? Se ha conectado la correa desde el motor de corriente continua hacia el dinamómetro. Ok, luego dice, en la fuente de alimentación, asegúrese de que el interruptor principal esté en la posición 0. Obviamente está 0 porque todavía no hemos tocado nada, ¿no? Miren la fuente de alimentación, esta es la fuente de alimentación, no todo esto, y este es el switch para poder activar o desactivar la fuente de alimentación, ¿ya? Entonces está en la posición 0. Si es que yo le hago clic aquí, ¿qué va a hacer? Se va a ir a la posición 1, ¿no? Pero en este caso, como no tengo nada conectado, no va a alimentar a nada, pero ya se prenden algunos LEDs por la parte superior, por ejemplo. Entonces voy a apagar, ¿no? Otra vez le hago clic y se apaga, ¿de acuerdo? Y se apaga entonces. Muy bien, ya tenemos apagado, ahí dice, ¿no? En la fuente de alimentación, asegúrese de que el interruptor principal esté en la posición 0, es lo que acabamos de hacer, ¿no? Primero lo hemos subido, luego lo hemos vuelto a bajar. Y que la perilla de control de voltaje se encuentra girada completamente hacia la izquierda. ¿Cuál es la perilla de control de voltaje? Es esta de acá. ¿Ya? Esta es entonces la perilla de control de voltaje y efectivamente está girada todo hacia la izquierda. Está en la posición 0, ¿no? Si ustedes se fijan, está en la posición 0. Muy bien. Luego nos dice, conecte las entradas de alimentación baja potencia a los módulos. Obviamente el DAI significa módulo de adquisición de datos o interfaz de adquisición de datos. Y motor de impulsión, dinamómetro, salida 24 voltios de corriente alterna de la fuente de alimentación. En el punto 3, lo que me está diciendo es lo siguiente. Está diciendo que aquí tengo una pequeña fuente de 24 voltios, ¿no? 24 voltios AC, ¿ya? Y dice de 3 amperios. No sé si logran ver ustedes. Entonces, debo conectar de aquí, debo alimentar ¿hacia dónde? Hacia el motor de impulsión dinamómetro. Aquí es 24 voltios, o sea, debo conectar desde acá. Voy a jalar entonces. Simplemente para eso, ¿qué hago? Me ubico en este punto de contacto, en ese punto de contacto, hasta que aparezca el cursor en forma de mano, una mano señalando. Una vez que tengo eso, le hago clic y no suelte el clic y arrastro el mouse, ¿no? Arrastro el mouse hasta este otro punto donde conecto, ¿de acuerdo? Una vez que tengo ahí, suelto el clic, ¿no? Suelto el mouse, suelto el clic, como quieran decirlo. Soltamos y prácticamente ya está conectado. Ustedes dirán, ¿cómo sé que está conectado? Mira, acá está el cable, ¿no? ¿Cómo agarro ese cable? Simplemente me ubico en el cable y le hago clic y puedo mover hacia arriba, hacia abajo, yo puedo acomodar de acuerdo a lo que me parezca. Ya lo voy a dejar ahí. Entonces ya está conectando esos 24 voltios al motor de impulsión dinamómetro. ¿A quién más debemos conectar? Si ustedes leen bien, dice que también debemos conectar, o sea, de acá saco otra vez hago clic ahí y arrastro ¿hacia dónde? Hacia este otro punto, ¿no? Esta es la alimentación también de 24 voltios, ahí está. Si ustedes le hacen zoom, van a leer, ¿no? 24 voltios, dice ahí. Entonces, suelto en ese punto, con el clic, ya está. Entonces ya tengo ya el cable y puedo arrastrar otra vez, ¿no es cierto? Simplemente me acerco y le hago clic, otra vez clic y arrastro. Ya puedo ordenar ese cableado. ¿Ya? Ok, entonces, ahora para verificar que efectivamente está bien conectado estos 24 voltios, entonces hago clic aquí. Acá tiene otro switch, otro interruptor de potencia, pero de 24 voltios. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos un LED que está apagado. Aquí también tenemos otro LED que está apagado, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos clic aquí, o sea, subimos el interruptor de 24 voltios, le hago clic, ya le hice clic, y se activa, ¿no? Se prende este acá, y también se prende este LED.
Si ustedes se fijan, también se prende este LED, también se prende este otro LED. ¿De acuerdo? También se prende este otro LED. ¿Qué significa? Significa que ya estamos alimentando al circuito de 24 voltios, ¿no? Y el circuito de 24 voltios generalmente es circuito de control, circuito de display, etcétera, etcétera. Y dicho sea de paso, miren, acá este display ya me está mostrando un número, ¿no? Me dice 0, pero ya se encendió ese display. Si yo apago esto, entonces se apaga también ese display. Allá. Entonces, para poder encender ese display, tengo que presionar acá y ya se enciende este display, ¿no? ¿Ya? Pero previamente tengo que haber conectado, ¿no? Para asegurarme que está alimentando. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, no hay preguntas entonces. No hay preguntas. Vamos a seguir entonces. Ya hemos conectado 24 voltios a quién? Al DAC, ¿no? Al interfaz de adquisición de datos, o DAC, o DAI, como quieran decirlo. Y también al motor impulsión, o llamado dinamómetro, / dinamómetro, ¿no? Con 24 voltios. Acabamos de conectar. Vamos a ir al punto 4. Bueno, acá nos muestra efectivamente cómo debe estar la conexión, ¿no? Así está la conexión, miren. Ahí está la conexión. Esa es la conexión del circuito de 24 voltios, ¿no? Ok. Luego dice, en la fuente de alimentación coloque el interruptor 24 sea en la posición I, encendido. Ya hemos hecho eso, ¿no? Hemos colocado este interruptor de 24 voltios en la posición I. Cuando está de rojo, resaltado, significa que está en la posición I. Ya está hecho eso ya. Luego, en la 4, nos dice lo siguiente, ¿no? En el menú archivo, seleccione la opción importar DAI, o sea, interfaz de adquisición de datos, y seleccione la opción DC motor 1 y se ejecutará las opciones predefinidas de los aparatos de medición. A ver, eh, vamos a ir entonces donde dice archivo, es lo que me está diciendo, archivo, y luego dice importar DAI. ¿Qué cosa vamos a importar? Tenemos que tener presente que vamos a importar justamente lo que vamos a medir con este, o lo que vamos a registrar con esta interfaz de adquisición de datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? No sabemos qué vamos a medir. Entonces, toda esa tablita, toda especie de tablero creo que sería lo correcto decir, como especie de tablero, ¿qué es lo que vamos a medir? Por ejemplo, podemos medir acá voltaje, E1 mide voltaje, I mide corriente, y aquí de repente podemos medir el torque y podemos medir la velocidad, ¿no? Esas 4 cosas justamente queremos medir. Pero eso nos los tiene que mostrar en algún lugar, ¿no? Esos valores nos tiene que mostrar en algún lugar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Justamente vamos a importar, aquí donde dice importar de ahí. Hay otra forma de hacer también. A ver, voy a ver la otra forma, lo voy a repasar, ¿no? Van ustedes a instrumentos, ¿de acuerdo? Van a instrumentos y van a aparatos de medición. Hacen clic ahí y me va a mostrar esta parte de acá. Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice E1, E2, E3, E4, y aquí dice I1, I2, I3, I4. O sea, lo que me está mostrando aquí son, ¿qué cosa? Son estos de acá, ¿no? E1, E2, E3. ¿De acuerdo? Eso me está mostrando, ¿no? Hasta E4, pero solamente tengo hasta E3 en el, en el DAC que estoy usando o en el interfaz de adquisición de datos, ¿no? Solamente hasta 3. O sea, solamente tengo 3 corrientes y 3 voltajes, pero aquí me muestra 4. Yo puedo cambiar por otro, ¿no? De repente acá le hago clic, miren, para poder cambiar le hacen clic acá, acá arriba, ya, en cualquiera de ellos, ¿no? ¿En cuál quieren cambiar? De repente quiero cambiar en este, entonces hago clic aquí, ¿de acuerdo? Hago clic y me aparece esto, ¿no? Yo no sé, quiero medir de repente, se me ocurre medir par o velocidad, ya, mido velocidad. Voy a medir velocidad como N, ¿no? Como N, ¿ya? También se puede hacer como decodificador, pero vamos a usar nosotros como N, ¿ya? Entonces, aceptar, ponemos aceptar y acá ya nos va a mostrar la velocidad, ¿no? En revoluciones por minuto. Y de repente aquí quiero mostrar el voltaje. O perdón, quiero mostrar de repente el torque. O acá abajo, ¿no? Acá abajo, ¿ya? Donde dice I3, también le hago clic ahí y puedo jalar de repente el torque, par o torque, lo mismo. Entonces le pongo par y acá me aparece justamente la T de torque y le hago clic en aceptar y ya aquí me va a mostrar justamente el torque, ¿no? Claro, obviamente ahorita todo muestra en cero porque no está funcionando nada, no está conectado nada, ¿no? Pero justamente este tablero es lo que nos va a mostrar de lo que va a ir leyendo, ¿quién? Lo que va a ir leyendo esta interfaz de adquisición de datos. Lo que lee aquí lo va a mostrar en este tablero, ¿de acuerdo? Muy bien, sin embargo yo voy a cerrar y voy a decir lo que me dice, o voy a hacer lo que me dice acá. Eso es lo que justamente voy a hacer. Entonces voy a ir a importar,
Aquí ustedes van a ir primero a archivo, luego van a importar de ahí, hacen clic en importar de ahí, y ahora seleccionan la parte de arriba donde dice importe a partir de un servidor, donde hacemos clic aquí, y vamos a poner DC motor 1, ¿no? Eso es lo que nos dice que vamos a importar, ¿no? Aquí en el laboratorio nos dice importar DC motor 1, y justamente eso es lo que hacemos. Aquí dice, miren el 4, ¿no? Todo lo que dice acá, importar DC motor 1, ¿no? Entonces, ya hemos seleccionado y ponemos importar o hacemos clic en importar. Hacemos clic en importar y si ustedes se fijan, ya me muestra de alguna manera ordenada los parámetros que necesito para un motor DC, para un motor de corriente continua, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito E1 y E1 ¿qué va a representar? Va a representar el voltaje de armadura, ¿ya? Luego necesito I1 y el I1 va a representar la corriente de armadura. I2 podría representar la corriente de campo, ¿de acuerdo? La corriente de campo, ya sí, ¿no? Por ejemplo, N dice velocidad, ya, velocidad entonces también, speed o velocidad. La T de torque, ahí está. Y aquí lo que dice PM o match power significa pues potencia mecánica, ¿no? Y la potencia se mide en watts, justamente acá tenemos W de watts, ¿ya? Ok, entonces, eso es lo que tenemos mostrando en este tablero y obviamente para que nos muestre este tablero tenemos que hacer las conexiones respectivas acá en el interfaz de adquisición de datos. Señores, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna consulta o está todo claro? ¿No hay preguntas? Muy bien, señores, no hay preguntas. Entonces vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos y luego continuamos. ¿Ya? Vamos a hacer entonces un pequeño break de 10 minutos y luego continuamos. A ver, son 8:03, entonces 8:14 nos reencontramos. Ya, 8:14 nos reencontramos. Ok, vamos entonces al pequeño break.
Buenas noches, profesor. Recién me estoy conectando. ¿Han hecho algo? ¿Han hablado algo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estamos haciendo un repaso, por así decirlo, del Lab Ball. Estamos ahorita en break, ya hasta las 9:14, 8:14, perdón. 8:14 reanudamos. Ah, listo, gracias. No tiene por qué. ¿Ok, me escuchan? Confirmen, por favor, si me escuchan. Sí, se escucha. Listo, muchas gracias por confirmar. Bien, vamos a continuar entonces. Voy a compartir nuevamente pantalla, toda la pantalla vamos a compartir. Compartir. Listo. Ocultar. Ok, a ver, me confirman si se ve lo que estoy presentando. Ya debe verse el Lab Ball. ¿Se ve? ¿Sí?
Sí, sí se ve. Ok, gracias por confirmar, Edwin. Muy bien, entonces, a ver, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Se me ha perdido el árbol. A ver, un ratito, por favor. Esto pasa a veces cuando... Ya está, ya. Listo, muy bien. Estábamos haciendo el seguimiento a esta guía de laboratorio, ¿verdad? Entonces aquí me dice, ya hemos hecho esta parte de importar el DAI y de ese motor 1 ya hemos importado eso. Y continuamos avanzando este laboratorio y justamente lo que nos muestra esta ventana que ven acá en el laboratorio es esto, ¿no? Esto de acá. Ya, es este de acá. Esta aplicación se llama aparatos de medición, ¿ya? Esa aplicación se llama aparatos de medición. Aquí está el título de la aplicación, de la ventana, ¿no? Aparatos de medición. ¿De acuerdo? Listo. A ver, ¿por qué? Un momento. Cada vez que... Ya está. Y no es este. Ya este. Sí, este. Ya, listo. Entonces ahí está aparatos de medición. A ver, ya está. Hemos hecho esto. Luego, muy bien, entonces en el quinto punto, en el punto 5 nos dice, monta el circuito del motor de corriente continua shunt de la figura 223. Allá. Entonces, este laboratorio trata de hacer el montaje de un circuito en conexión shunt, o sea, en conexión de paralelo. Las clases anteriores hemos hecho en serie, hemos hecho independiente, etcétera. Este laboratorio adicional, para los que no han venido a clases el día de ayer, sobre todo, justamente trata del motor de shunt. Ok, entonces vamos a conectar, miren, un bobinado de campo. Vamos a conectar un reóstato, ya vamos a conectar un reóstato y vamos a conectar un amperímetro. Este amperímetro obviamente está en el DAC, ¿no? En el interfaz de adquisición de datos. Y todo esto está conectado con una fuente variable de corriente continua, por eso tiene un positivo y tiene un negativo acá. Obviamente tiene que ser fuente de corriente continua porque estamos hablando de un motor de corriente continua. Luego debe estar conectado, miren, debe estar conectado a un amperímetro también, el I1, vamos a usar esto, aquí vamos a usar el I1, y esto, en este punto va a estar conectado a un E1, o sea, vamos a medir el voltaje en la armadura, ¿no? Aquí justamente está señalando que vamos a medir el voltaje en la armadura. ¿Con quién vamos a medir el voltaje en la armadura? Con E1. ¿Ya? Con E1 vamos a medir el voltaje de armadura. Y luego vamos a conectar ¿hacia dónde? Hacia la armadura del motor, ¿no? Hacia la armadura del motor o al inducido, como quieran llamarlo, o a las escobillas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego, obviamente, esto va a ir hacia el neutro. Ya, esta conexión eléctrica tenemos que hacer. Y luego, este motor está conectado ¿con quién? Está conectado justamente con el freno, ¿no? Y hemos hecho esta conexión con la correa. Eso me está indicando acá, ¿no? Conexión con la correa. Ya está hecho esto. Está transmitiendo, digamos, el movimiento mecánico hacia el freno. Ya, está transmitiendo el movimiento mecánico hacia el freno. Muy bien. Vamos a hacer entonces estas conexiones. Claro, me muestran esto y esta conexión tengo que hacerlo justamente aquí. Ya, aquí tenemos que hacer esa conexión. A ver, primero, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la fuente variable. Entonces, ¿cuál es la fuente variable? Esta de acá, ¿no? Fuente de corriente continua variable. De 0 a 120 voltios varía. Aquí tenemos otra fuente continua, pero es fija. Solamente 120 voltios. No es variable. Esta sí es variable. Entonces, tenemos que conectar este acá. Tenemos un positivo y tenemos un negativo. ¿De acuerdo? Entonces, primero, vamos a jalar el positivo. Dice, mira, el positivo jalamos ¿a dónde? Al bobinado de shunt. Al bobinado de shunt. ¿Por qué conector? Por el número 5. O por el borne 5, si quieren decirlo. Aquí está, miren, el bobinado shunt. Acá dice, mire, bobinado shunt, ¿no? Ahí ustedes pueden apreciar que dice bobinado shunt. Si no lo ven, le hacen zoom ustedes en la aplicación que ustedes vayan haciendo. Entonces voy a jalar desde este punto hasta el 5, dice. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cómo jalo? De la misma manera que he hecho estas conexiones, ¿no? A ver, voy a poner control Z. Entonces, de la misma manera, ¿qué he hecho acá? Simplemente me ubico en este punto hasta que aparezca
el cursor en forma de mano y luego le hago clic y si quiero puedo soltar, es más, y luego arrastro, ¿no? Con el mouse arrastro hasta donde yo quiera conectar. ¿Debo conectar a dónde? Al número 5, me dice, ¿no? Según el circuito. Conecto al borne 5, acomodo los cables, ustedes ya lo pueden acomodar de acuerdo a su gusto, ¿no? Si ustedes pueden hacer de esa manera recto, pueden poner, pues, no sé, ya cada uno ya ve cómo acomoda esos cables, ¿ya? Luego, ¿qué me dice acá? Luego me dice, ¿no? Hemos conectado al 5 y del 6 va a salir un cable hacia el número 7. Ah, ¿qué cosa es el 7 entre el 7 y el 8? Es un reóstato. Ah, encontramos un reóstato. ¿Qué es un reóstato? Es, es una resistencia variable para poder controlar la corriente, ¿no? Entonces recuerden que los reóstatos son resistencias variables para poder controlar la corriente. En cambio, el potenciómetro lo que te controla es el voltaje. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un reóstato y entre un potenciómetro. Bien, entonces conectamos, miren, del 6 al 7, o sea, de aquí del 6, mira acá está el 6, hago clic ahí y luego muevo o conecto hasta el número 7, que es el reóstato. Otra vez, si quiero, puedo acomodar el cable. Ustedes ya ven cómo lo acomodan, lo pueden dejar recto, o de repente lo dejan así para arriba o para abajo, no sé, yo lo voy a dejar para abajo, ¿ya? Así de esa manera. Y luego del 8 sale, miren, hacia un amperímetro, al amperímetro número 2. ¿De acuerdo? Entonces, de este 8, tengo que jalar hacia un amperímetro 2. ¿Cuál es el amperímetro 2? Aquí está en el DAC. Este que donde dice I2, ese es el amperímetro 2. Entonces, jalo un cable desde este punto, jalo un cable hasta el amperímetro 2, ¿no? ¿Por dónde entra? Por el rojo, ¿no es cierto? Por el rojo entra, ¿ya? Por ahí entra entonces el cable, ya está ingresando al amperímetro. ¿Y por dónde sale? Por este borne de color negro. Entonces dice, lo que sale ya lo mando a dónde? Al neutro o a tierra, ¿no? O al negativo, mire. Lo que sale del amperímetro lo mando a tierra o a negativo, como quieran decirlo, a negativo en este caso específicamente, ¿no? Entonces, de aquí sale un cable al negativo, a este negativo tengo que conectar. Voy a cambiar de color, ¿ya? Por un tema de orden, voy a poner de color azul, ¿de acuerdo? Y con este punto, bueno, vuelvo o aprovechamos para comentarles que justamente aquí cambiamos el color de los cables o los conductores. Entonces ya estoy poniendo color azul. Ahora lo único que me queda es ubicarme en este punto, en el borne, hasta que aparezca el cursor en forma de mano. Le hago clic y luego arrastro. No necesito mantener el clic. Si quieren pueden soltar el clic. Simplemente mueven el mouse y ustedes, una vez que se ubica en el borne que ustedes desean, otra vez le hacen clic. Y con eso el cable ya está conectado, ¿no? El conductor ya está conectado. Ustedes ordenan ya el cable como quieran y ya está. Entonces prácticamente hemos hecho la primera rama, ¿no? Esta primera rama, o este ramal, como quieran decirlo, ya hemos conectado, ¿no? Desde este punto hasta aquí lo hemos conectado. Ya está. ¿De acuerdo? Todo esto ya está conectado. Ya está conectado el bobinado de Shunt, ya está conectado el reostato, ya está conectado el amperímetro I2. Ya está. Todo lo que hemos hecho acá justamente es la primera rama. ¿Estamos? Listo. Ahora continuamos, ¿no? Continuamos. De aquí del 5, miren, este es el borne 5, del 5 voy a jalar otro al amperímetro 1, ¿de acuerdo? Entonces del I5, o sea, de aquí, voy a jalar al amperímetro 1. Puedo jalar de aquí o también puedo jalar de acá, desde el mismo punto, ¿ya? Por un tema de orden, podría jalar yo de acá, pero quiero hacer seguimiento al circuito para que ustedes lo entiendan bien. Entonces voy a jalar de 5, ¿no? Acá dice de 5 prácticamente, ¿no? De 5 debo jalar un cable hacia el amperímetro I1. Entonces, de 5 voy a cambiar de color, voy a ponerle rojo a esa parte, ¿de acuerdo? Ahí está rojo. Entonces, de aquí de 5, me ubico ahí hasta que aparezca el cursor en forma de mano, hago clic y arrastro, soltando si es posible el clic, hasta I1, ¿no? Hasta I1, ahí tengo una conexión. Ahora, puedo ordenar el cable, de repente puedo ordenar de esta manera, como ustedes vean, ¿no? Como ustedes vean, pueden ordenar el cable, ¿ya? Listo, ya está entonces, del 5 está entrando al I1. Mira, para que lean el I1, voy a mover un poquito este lado. Este es el I1. A ver, vamos a ver si se logra ver ahí. Me parece que sí. Bueno, ya. Ustedes ubican que ese es el I1, ¿ya? Este es el I1, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así nomás para que no esté tan... Ok, I1, está entrando I1 y ahora sale. Y lo que sale, miren, lo que sale va a ir conectado ¿a dónde? Hasta
el borne 1, que es prácticamente ya la armadura, ¿no? Uno de los bornes de la armadura. Entonces conecto, la salida lo conecto aquí. ¿Ya? La salida lo conecto ahí. Pero también conecto ¿a dónde? A E1. Pero primero voy a conectar acá, ¿ya? Después ya conecto este E1. Conecto aquí. Entonces la salida del amperímetro, miren, esta es la salida del amperímetro. Esta es la salida del amperímetro. Lo conecto a 1. Aquí está 1. ¿De acuerdo? Y luego ordeno el cable. Ya depende de ustedes cómo quieren ordenar ese cable. ¿De acuerdo? De repente así de esa manera. Ok, ya está conectado entonces hasta el borne 1. Y después el del borne 2 sale ¿a dónde? A tierra, a negativo. Ah, ya. Entonces de este borne 2, aquí ustedes ubican el borne 2, ya lo tienen que jalar a negativo. Voy a cambiar de color azul, de acuerdo, por un tema de orden. Entonces hago clic aquí, me ubico en el borne 2, hago clic y luego arrastro hasta el negativo. ¿Ya está? Ya está conectado. Ahora este cable puedo, no sé, se me ocurre por un tema de orden, ponerlo así. Ya, ponerlo así. Ustedes pueden poner como quieran finalmente, ¿no? Pero así más o menos voy a poner, ¿ya? Ok, listo, ya está conectado entonces todo esto. Falta conectar el voltímetro, el E1. Entonces, miren, la salida del amperímetro, voy a conectar al positivo del E1. Entonces, miren, la salida del amperímetro, esta es, miren, la salida del amperímetro, ¿no? Del I1. I1 es la salida. Esta salida voy a conectar ¿a dónde? A esta de acá. Entonces voy a cambiar de color, rojo, ¿no? Rojo, ¿ok? Entonces conecto la salida de este señor, a ver, la salida de este señor, ¿a dónde? A este de acá, ¿no? Al E1. Ya está. Ordeno el cablecito, más o menos así, ¿de acuerdo? Más o menos así ordeno el cable, ya está. Ahora, la salida de este señor, miren, la salida de este señor, la salida se va ¿a dónde? Al negativo. Entonces, como todos los negativos estamos haciendo de color azul, cambio de color y ahí está azul. Este azul debo conectar al negativo, ¿no? Todos los azules son negativos. Entonces hago clic aquí y puedo jalar aquí, ¿de acuerdo? O también puedo poner acá. Finalmente es negativo. Bueno, por orden, voy a conectar aquí, ¿ya? Al negativo, a este acá. ¿De acuerdo? Listo, señores, prácticamente así quedaría nuestra conexión. No sé si lo quieren dejar así, ya depende de ustedes, ¿no? Así quedaría nuestra conexión. Esto hemos jalado y lo hemos conectado al negativo. Y el negativo era de azul, ¿no? Pude haber conectado a la salida del I2, o sea, pude haber conectado acá, si quiero, o también pude haber conectado a este de acá, ¿no? O sea, pude haber conectado, miren, la salida de este puede haber conectado a este I2, o también puede haber conectado a este punto de acá, ¿no? Al 2, al borne 2. Ya dependía de cada uno. O también puede haber conectado directamente acá. A ver, por un tema de orden voy a modificar y voy a conectar al I2, ¿ya? Entonces voy a eliminar, de paso aprovechamos para ver cómo se eliminan los cables, ¿no? Simplemente hago clic ahí y otra vez hago clic, esta vez derecho, clic derecho y le ponemos eliminar y se elimina el cable, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer nuevamente del E2 hacia el y 2, ¿no? Y ya está, ese cablecito conecto ahí, ¿de acuerdo? Lo puedo poner así si quieren, ya está, ¿de acuerdo? O sea, he conectado la salida del E1, perdón, la salida del E1, ¿no? La salida del E1 hacia I2 he conectado, ¿ya? Listo, ya está prácticamente toda la conexión. Todo este circuito ya está hecho aquí, ya está hecho así. En la vida real, o sea, en un módulo real sería de la misma manera casi las conexiones, ¿no? Igual ustedes harían las conexiones, igualito los bornes. Ustedes han visto el día de ayer, prácticamente similar, los bornes, etcétera, los cables, etcétera. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? Por favor, háganla con confianza. Y si no hay preguntas, no hay dudas, pues continuamos, ¿no? Ok, una de dos, o se está entendiendo todo o no se entiende nada, ¿no? Espero que sea lo primero, que se esté entendiendo todo. Entonces, todo este circuito ya lo hemos hecho todo este circuito con sus respectivos medidores. Lo único que faltaría, o sea, medir corriente, medir voltaje, ¿no? Ya estaría con eso conectado. Lo único que faltaría conectar ya para poder echar a andar todo esto es cuánto es el torque que me va a dar este freno, ¿no? Cuánto es el torque y cuánto es la velocidad a la cual va a girar. ¿De dónde sacamos esa conexión? Obviamente vamos a sacar acá del dinamómetro. Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice salida, miren, ahí me ubico y dice salida de par T, o sea, torque, ¿no? Ahí está, ¿no? Salida de par T, torque, ¿ya?
Entonces, de aquí debo jalar un cable y debo conectar hasta aquí, hasta el DAC o al DAI o a la interfaz de adquisición de datos. Y aquí también dice torque, ¿no? Entrada analógica y generalmente está, bueno, está rotulado con la letra T que me está sugiriendo que ese es el torque, ¿ya? Entonces, jalo un cable desde este punto hasta este otro punto. Voy a cambiar de color. En este caso voy a usar un color amarillo, ¿de acuerdo? Vamos a usar entonces un color amarillo y conecto, ¿no? Desde este punto hasta este otro punto para poder medir el torque, ¿ya? Puedo ordenar el cable, si ustedes desean pueden ordenar de esa manera, o lo pueden dejar así, no sé, como ustedes mejor les parezca, ¿no? De repente me conviene dejarlo así, de esta forma como estoy haciendo. Ya está, a ver, otra vez vamos a mover, ahí vamos a dejarlo, y luego aquí, en este punto, me dice salida de velocidad, o sea, las RPMs. Estas RPMs, ¿dónde la voy a conectar? Aquí, ¿no? Donde dice N, también me está sugiriendo que ahí debería conectar o podría conectar las RPMs. Entonces voy a conectar ahí, ¿ya? Hago clic ahí y conecto hasta este punto. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, si quieren, ordenan también el cable de alguna manera para que se vea, no sé si presentable, pero al menos nos permita visualizar el resto de información que queremos ver en los diferentes paneles, ¿no? Muy bien, ya están esos dos cables y lo que aquí tienen que adicionar, y voy a hacerlo con otro color, con color azul, debería hacerlo verde, vamos a hacerlo con verde, ya que es común usar cable verde para tierra, ¿no? Entonces aquí tenemos específicamente, miren, una tierra, ¿ya? Terminal común, dice, ¿no? Tierra o terminal común. Entonces hago clic aquí y jalo aquí también donde dice tierra o hay símbolo de tierra o terminal común. ¿Ya? Listo, esa conexión ya hice o el negativo, como quieran decirlo, ¿no? Terminal común, un común. Siempre necesitan los circuitos un común, ¿no? Una referencia, etcétera, un común. Listo, así vamos a colocar eso. Ya está. Prácticamente entonces ya está hecho eh, las conexiones de acuerdo a este circuito y adicionalmente hemos jalado un par de cables, en total tres, más el común, claro, un cable para poder medir el torque y otro cable para poder medir la velocidad, las RPMs, y un común. En total, tres cables hemos jalado, ¿no? Estos dos amarillos y este verde que sería el común. ¿Ya? Entonces, ahora ya debería de funcionar, ya debería de registrar cuando yo lo alimente ya. ¿Ya? Vamos a probar entonces, fíjense, voy a subir acá el interruptor de alimentación, voy a poner a la posición 1, hago clic y de esa manera se pone en la posición 1. Ahora voy a mover este selector, claro, no se mueve todavía nada acá, no me registra nada, tampoco me registra acá las RPMs, ¿no? Entonces voy a mover esto para poder alimentar y esto ya debería moverse, ¿no? Si todo está bien, debería moverse. Vamos a mover entonces, a ver, ahí está, todavía no se mueve. Ahí está, ya empezó a moverse, ¿no? Recién empieza a moverse ahí. Fíjense, ya se está moviendo, ¿no? Yo empecé a mover esta perilla para aumentar el voltaje. Y efectivamente ya se está moviendo aquí y aquí ya me está registrando. ¿Qué me está registrando acá? Me está registrando las RPMs. Aquí con esto puedo seleccionar RPMs, ¿no? Acá me dice velocidad y si es que hago clic, me va a mostrar el torque. Claro, no le estoy aplicando ningún torque, no se está aplicando ningún torque, entonces por eso me dice cero. O sea, aquí no está frenando nada, ¿no? Ya, cuando yo empiezo a manipular esta perilla de aquí, porque esta perilla es la que me va a decir si es que, o con esta perilla me va a permitir variar el torque, entonces si es que yo muevo esto, ya acá va a empezar a cambiar también. Hay otro detalle más, aquí donde dice modo, ¿no? En este momento está seleccionado en motor de impulsión. Debo cambiar al modo de dinamómetro, porque el dinamómetro actúa como un freno. Entonces le hago clic aquí y ya va a actuar ahora como dinamómetro. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a poner acá simplemente en velocidad. Ahora me está midiendo la velocidad, ¿no? 815 RPMs me dice. ¿Ya? ¿Qué más? Ya debería estar registrando este señor, ¿no? O sea, todo lo que hemos conectado acá para hacer las mediciones de las RPMs, del torque, del voltaje, de las corrientes, etcétera, ya debe estar visualizándose. ¿Dónde lo vemos eso? En aparatos de medición, o sea, en esta ventanita. Acá lo vemos, ¿ya? Ustedes dirán, pero no se ve nada aquí, mira, está funcionando y no se ve nada. Claro, falta hacer clic ¿dónde? Justo aquí. Ahí dice regeneración continua. ¿Qué significa? Que continuamente va a estar midiendo todos los parámetros que hemos configurado. ¿Ya? Entonces hacemos clic aquí y efectivamente ya me está midiendo, ¿no? Ahora sí ya me está midiendo.
Ya me está midiendo. ¿Qué me está midiendo? Miren, el voltaje, ¿no? El voltaje en la armadura. Este es E1. Y E1 hemos configurado, según esto, el voltaje en la armadura. Miren, E1 hemos configurado el voltaje en la armadura. ¿Ah? Ahí está, el voltaje en la armadura, E1. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más? I1 es la corriente de armadura. A ver, veamos. A ver, un momentito, porfa. I1, acá está I1. Entonces recuerden, ¿no? I1, corriente de armadura. I2 va a ser corriente de... A ver, ¿dónde está conectado esto? Sí, pues efectivamente, corriente de campo, ¿no? I2, corriente de campo. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo justamente eso, ¿no? Corriente de armadura me dice 1.14 amperios. Corriente de armadura, 1.14 amperios. Y la corriente de campo, 0.125. La corriente de campo, entonces, 0.125. Ok, entonces, vale decir que aquí hay 1.14 amperios, ¿no? Y aquí hay 0. ¿Cuánto? 0.125 amperios, ¿no? Aquí I2 es 0.125 amperios y aquí está circulando 1.14 amperios. Y el voltaje E1, que sería este acá, E1 es 34.75 en este momento. ¿De acuerdo? Listo, señores. Así entonces construimos nuestro circuito y ya está en funcionamiento. Ustedes pueden ver de manera visual cómo se está moviéndose el motor. Podemos ver aquí con esta ventana los valores que tenemos justamente ahí. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna consulta? ¿Está claro? ¿Se entiende o no se entiende? Por favor, díganlo con confianza. ¿No hay preguntas, señores? Ok, no hay preguntas entonces. Muy bien. Ya, a ver, vamos a cerrar. Vamos a cerrar algunas ventanas porque no me está permitiendo visualizar todo a la vez. Epa. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, acá seguramente. Ah, no me deja ver. F11, ¿no? Para que... No quiere dejarme ver este señor. F11. Disculpe, F11. profesor. El Lab 1 y el Lab 2 le vamos a mandar al mismo correo en el que está el que mandar el link del MET. Sí, sí, por favor. ¿Ya? Listo. Ujú. A ver, ¿qué pasó acá? Ya, guardar. Guardar también. Ya está. Vamos a cerrar esto. Ok, ahora sí me permite. Parece que sí. Igual voy a cerrar esto. En fin, ya, creo que ahora tengo menos ventanas. Bien, señores, entonces, así de esa manera, estamos viendo efectivamente el funcionamiento del motor, del dinamómetro y de este dispositivo de adquisición de datos, ¿no? De este dispositivo de adquisición de datos. Ahora lo que sigue, según esta guía de laboratorio, es lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que nos pide, ¿ya? Dice lo siguiente, ¿no? Ajuste los controles del motor módulo impulsión dinamómetro en el dinamómetro de la siguiente forma. Modo dinamómetro, modo de control de carga manual, control de carga en el mínimo, en el lado izquierdo, visualizador velocidad. Ah, creo que ya hemos puesto eso, se refiere a esto, ¿no? Dice en el modo dinamómetro, aquí está ya en modo dinamómetro. ¿Qué más dice acá? Modo de control de carga manual. Aquí tenemos un selector que dice manual o externo. Vamos a ponerlo manual. Si lo pongo externo, significa que de manera externa tengo que enviarle yo un valor al dinamómetro para que le vaya dando la carga, ¿no? O sea, eso puedo hacerlo de repente con una computadora. De repente desde una computadora mando un valor hacia dónde, hacia este dinamómetro para que le dé una determinada carga, ¿no? No sé, 2 newton por metro, ya es el par que le da o el torque que le da. ¿Por dónde, qué conector uso? Para eso, este conector de acá. ¿De acuerdo? Ese conector uso. Y acá este conector debe ir de 0 a
más o menos 10 voltios, ¿no? ¿De acuerdo? Más o menos 10 voltios. Entonces, si yo quiero enviarle una señal con una computadora, con un controlador, etcétera, lo puedo hacer a través de acá, ¿no? Y esa señal, ¿qué va a representar? Va a representar el torque. Pero en este caso no necesitamos eso, simplemente vamos a hacer de manera manual. O sea, este selector va a estar en manual y con este selector, con esa perilla, mejor dicho, con esa perilla, voy a poder mover la carga, el torque o el frenado que quiero darle a este dinamómetro. ¿Ya? Se refiere a eso. Listo. ¿Qué más dice después? Control de carga mínimo izquierda. O sea, ahorita el control de carga está en mínimo, la perilla está en mínimo, está todo al lado izquierdo. Ya está. Y el visualizador en velocidad. Se refiere a este visualizador, ¿no? Entonces acá hay un visualizador que puede ser par, le hago clic y se convierte en par en torque. Como no le estoy dando ningún torque, por eso está 0. Si mueve esta perilla, seguramente este valor va a empezar a moverse. ¿De acuerdo? A ver, vamos a probar, ¿ya? Voy a mover la perilla, miren. Voy a mover la perilla. Ahí está, empieza a moverse, ¿no? Un poco ya empezó a moverse. Ahí está, se mueve, ¿verdad? Pero le voy a poner en ya no me deja. Este cable está tapando, entonces voy a poner por otro lado, ¿de acuerdo? Por ahí voy a poner ese cable. Y ahora sí, ya me deja tocar la perilla, ¿no? Entonces voy a bajar completamente, vamos a bajar la perilla. Bajamos la perilla. Ahí está, bajamos la perilla completamente y en 0 lo dejamos, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? Pero el visualizador lo vamos a poner mejor en velocidad. Entonces ya me está midiendo ahora la velocidad. ¿De acuerdo? Me está midiendo la velocidad. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más dice acá? Listo, eso es todo entonces aquí. Continuamos leyendo el manual, la guía de laboratorio. Me dice encienda la fuente de alimentación. Nosotros ya lo hemos encendido. Ya lo hemos encendido. Luego me dice en la 10, en la aplicación aparatos de medición, seleccione la función para corregir el par del medidor T, etcétera, etcétera. Ojo, en el punto 10 me está diciendo que todo lo que está aquí en aparatos de medición, estos aparatos de medición, esté correctamente configurado, ¿no? Verificar si está configurado correctamente. Sí lo está, ¿no? Sí lo está, porque me está midiendo el voltaje de armadura o la tensión inducida, me está midiendo la velocidad, las RPMs, es lo que esperaba. Mira, acá me dice 870 RPMs. A ver, se supone que aquí también debe aparecer 800, ahí está, ¿no? 821, 819, etcétera. Que es lo mismo que acá, ¿no? Ahí está, 800, miren, lo mismo varía, ¿no? 811, 810, etcétera, lo mismo que está acá. Entonces sí está llegando a medir, sí está llegando a medir. ¿Qué más acá me mide? Me mide la corriente de campo, la corriente de armadura. El torque está en 0 porque acá esto le hemos puesto en 0 en la perilla. Si es que muevo, obviamente este valor también va a modificarse. Y la potencia mecánica obviamente depende del torque y depende de la velocidad. Por lo tanto, como el torque es 0, entonces la potencia mecánica también es 0, ¿no? Recuerden que en la ecuación de la potencia mecánica está justamente la velocidad y está el torque, ¿no? Ambos están, ¿no? La potencia mecánica depende del torque y la velocidad. A ver, vamos a ponerle torque, ¿ya? Voy a mover un poquito esto. Un poquito vamos a mover para que ustedes vean que cómo aparece el valor del torque y también aparece la potencia mecánica. ¿Vale? Ya, ahí vamos a dejar el torque. Y ustedes ven, miren, que efectivamente, ¿no? Miren, el torque ya aumentó a 0.749 newton por metro y la potencia mecánica también ya aparece, ¿no? Ya aparece, ¿ya? Muy bien, entonces prácticamente todo está configurado bien, así que no hay ningún problema. Vamos a volver a poner esto en 0, porque así nos dice el laboratorio, ¿no? Entonces, otra vez aparece el torque en 0 y obviamente la potencia mecánica también aparece en 0. ¿De acuerdo? Listo. Eso es lo que nos dicen todo esto, así que ya está hecho eso. Luego dice, en la fuente de alimentación, ajuste la perilla de control de voltaje hasta llegar a 220 voltios. Hay un detalle, ¿no? Aquí, en este caso, no vamos a poder llegar a 220 voltios. ¿Por qué? Porque me dice que esto varía de 0 a 120 voltios, ¿no? Claro, esto inicialmente debimos haber seleccionado la red, sí se puede seleccionar la red, y colocarlo en 220 voltios, ¿no? Debimos haber hecho eso, pero ya estamos trabajando con 120 voltios, entonces simplemente aquí, en vez de que diga 220 voltios, le ponemos 120 voltios, ¿ya? 1 le ponemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces eso modifiquen, por favor, acá le ponen 1, 120 voltios. Ok, entonces dicen, la fuente de alimentación, ajuste la perilla de control de voltaje hasta llegar a 120 voltios, así vamos a leerlo.
ajuste la perilla del reóstato de campo de modo que la corriente de campo IF sea igual a 190 miliamperios. ¿Ok? Espere que se estabilice la velocidad del motor y luego registre el valor del par. Ah, ya. Entonces, miren, lo que me está diciendo es, debo ajustar esto a 120 y debo ajustar la perilla del reóstato. Recuerden que el reóstato es la resistencia variable, ¿no? Reóstato de campo, de modo que la corriente sea igual a 190 miliamperios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a verificar esto? Voy a tener que separar las ventanas, ¿ya? Para que tenga una mejor visualización. Voy a cerrar esto. También voy a cerrar esto. Ya está. Entonces vamos a separar así. Ahí vamos a dejar esta ventana y la otra ventana aquí. ¿De acuerdo? De manera que yo voy a modificar, miren, voy a modificar el voltaje con esta perilla. ¿Hasta cuánto? Hasta 120 volts. Entonces voy a subir, voy a subir, voy a subir. Miren, miren, acá está modificándose acá. 96 dice, voy a subir un poco más, hasta 120 dice, 120, ya me pasé, entonces un poquito voy a bajarle. 120.1. Puedo mover de repente más, pero lo dejo ahí, si no me voy a pasar toda la noche queriendo buscar la exactitud, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ya está 120.1, creo que ya para fines prácticos está ahí. Y lo que vamos a cambiar ahora es, ¿qué cosa dice? Según esto, el reóstato, ¿no? Vamos a cambiar entonces el reóstato, vamos a modificar la perilla de reóstato para tener un voltaje de 190 en la corriente de 190 miliamperios en el campo, ¿no? La corriente en el campo debe ser 190 miliamperios, ¿ok? Entonces, vamos a modificar este reóstato, vamos a modificar para que esta corriente de campo, miren acá la corriente de campo dice 0.432, o sea, 432 miliamperios en este caso. Entonces, debe estar esto en 190 miliamperios. Entonces, vamos a ajustar este reóstato, vamos a moverlo, ¿ya? Ok, estamos moviendo, miren, 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 miren cómo movemos el reóstato y se modifica la corriente. Ahí está en 300 miliamperios, vamos a bajar más, hasta 190, dice según la guía de laboratorio, ¿no? Entonces vamos modificando este reóstato. Ah, me pasé, por ahí creo que, por ahí. Ya, bueno, 193. ¿Podría intentar más? A ver, vamos a intentar mover un poquito más de repente. Ahí está 120, 190, justo 191. Bueno, ya 190, digamos. Para fines prácticos creo que está bien ya. 190 miliamperios o 191 en este caso. No voy a, digamos, obsesionarme con exactitud, así que lo voy a dejar ahí. Y luego, ¿qué dice acá? Dice, espere que se estabilice la velocidad del motor y luego registre el valor del par. Entonces vamos a esperar que se estabilice la velocidad del motor. O sea, ya no debe variar. Ya no varía, ¿no? Ya se ha estabilizado la velocidad del motor. Miren, está en 2084. ¿Y qué es lo que tenemos que, dice, registrar? Ah, la velocidad del par. Bueno, el par está en 0. Claro, obviamente va a estar en 0 porque nosotros nos estamos aplicando par. Entonces le ponemos 0, ¿no? Ya tenemos 0 entonces el par. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Ya hemos hecho ese ajuste. Ah, pero hay un detalle acá. No sé si ustedes se han dado cuenta, al ajustar esta perilla del reóstato, hemos cambiado la corriente y también se ha movido el voltaje acá, ¿no? Estaba en 120.1 y ahora está en 119.8. Es el voltaje en la armadura. Entonces yo puedo mover un poquito, de repente vamos a aumentar para que sea 120, 121 nos pasamos, vamos a ver si es que se logra. A ver, 119.0, ya, ahí, 119.9, creo que lo dejamos ahí, porque de repente ya nos pasamos, ya, 120 está aproximado a 120, ¿no? Ok, luego, bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Miren, ya estamos casi por terminar este laboratorio, viene lo más, de repente lo que podría tomarle cierto tiempo, en realidad no creo, pero tiene, digamos, en elaborar una tabla. Vamos a leerlo, ¿ya? Dice, en el motor de impulsión dinamómetro coloque el selector visualizador en la posición par, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar ahora en par esto de acá. Colocamos en par, ¿y qué dice después? Luego ajuste la perilla de control de carga para que el par indicado en el visualizador del módulo aumente por etapas de 0.2 newton por metro.
Entonces vamos a ir aumentando el par 0.2 newton por metro, luego aumentamos a 0.4, luego aumentamos a 0.6, luego aumentamos a 0.8. Eso es lo que nos dice, ¿no? Vamos a aumentar por etapas de 0.2 newton por metro, ¿ya? Hasta alcanzar aproximadamente 2.3 newton por metro. Y luego me dice, mire, para cada par ajustado, reajuste la perilla de control de voltaje de la fuente de alimentación para que el voltaje de armadura EA quede igual al valor registrado en la etapa anterior, o sea, 120 voltios, ¿no? Luego registre el valor en la tabla de datos. Ok. Entonces, aquí en este párrafo lo que me está diciendo es, yo voy a aumentar con esta perilla manual de 0.2 en 0.2. Pero mientras yo voy aumentando, por ejemplo, ahorita en 0 y pongo en 0.2, entonces, ¿qué va a pasar con el voltaje? Va a variar el voltaje de armadura. Entonces, tengo que reajustar el voltaje de armadura para volverlo a poner en 120, o lo más próximo a 120. ¿De acuerdo? Y una vez que hago eso, ¿qué debo hacer? Debo registrar en una tabla. Ya, genial. Entonces, vamos a hacer eso, miren. Vamos a ubicar acá, ya. Voy a mover entonces de 0 a 0.2, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver a 0.2. Bueno, me pasé, esto, bueno, como estoy con una laptop, no tengo un mouse, así que estoy con el pad, entonces, ya, creo que me parece que, bueno, no voy a ser tan obsesionado con la exactitud. Voy a mover una vez más. No. Vamos a dejarlo lo más próximo a 0.2, ¿ya? Finalmente, no se va a poder, digamos, poder poner exactamente el valor que nos dice, 0.2, ¿no? Ya se pasa, ¿no? Ok, bueno, imagino que ustedes de repente van a tener un mouse cercano, entonces ahí podrían ajustarlo mejor. Ahí está, 0.21, 0.2. Ya está. Creo que es lo más próximo que podemos hacer por lo pronto. Ya ustedes, si tienen más tiempo, pues le echan ahí un poquito más de tiempo y podrían de alguna manera llegar a 0.2 exactamente, ¿no? Entonces, como ven, aquí el voltaje se ha bajado, 119.2. Vamos a ajustar entonces lo más próximo a 120, ¿ya? Ahí está, 120. Bueno, se pasó, me parece. Ahora vamos a reajustar un poquito. Ya. Bueno, 119.9. Ya ahí queda, ¿no? Si voy a intentar mover, de repente no voy a poder llegar exactamente a 120. Ahí queda. Entonces, en este momento tenemos que hacer una captura de datos. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer una captura de datos. ¿Cómo hacemos eso? En una tabla, dice. Entonces, vamos a ir acá donde están justamente el símbolo de una tabla. Vamos a hacer clic ahí. Y aquí vamos a agregar con este menú que dice parámetros de registro. Entonces, vamos a hacerle clic o vamos a hacerle check lo que quiero medir. Por ejemplo, de hecho, que quiero medir el voltaje de armadura. Quiero medir la velocidad. Quiero medir, bueno, la potencia de entrada, puedo medirla, depende de ustedes, o sea, la potencia de entrada es la potencia que está consumiendo el motor, ¿no? Todo el motor. O sea, va a ser el voltaje de la fuente por la corriente absorbida, el PIB, ¿no? Está aplicando potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, el voltaje por la corriente absorbida, por la corriente total absorbida, eso es lo que me va a mostrar acá. Lo puedo poner, ya, pongámoslo, ¿no? Para que veamos cuánto es la potencia que está consumiendo el motor. Pero recuerden que es una multiplicación de voltaje por la corriente absorbida, ¿no? Eso es finalmente la potencia, ya esta potencia acá. Luego el voltaje en campo no lo estamos midiendo, así que eso no lo vamos a poner, ¿ya? Aquí la corriente de armadura sí vamos a necesitar la corriente de armadura. Medidor torque, obviamente el torque también necesitamos. Aquí miren, PM sobre PIN. O sea, es potencia mecánica entre la potencia de entrada. ¿Esto qué cosa es? Esto es la eficiencia, ¿no? ¿Qué tan eficiente está siendo mi motor? Podría ponerlo, bueno, pongámoslo, ¿no? Para que justamente nos muestre cuánto es la potencia, o perdón, la eficiencia que nos va a mostrar ahí, ¿no? La potencia en campo, etcétera, etcétera. Mira, acá, medidor de potencia mecánica, podemos poner si quieren. A ver, acá hay una variación. Ya, esto debe pertenecer a este acá, ¿no? Ok, esos son los que de repente yo podría considerar. Depende de ustedes, ¿no? ¿Qué quieren considerar? Pero sí, indispensable debe estar, ¿qué cosa? Velocidad y torque. Indispensable, porque la mayoría de gráficas se hacen justamente velocidad versus torque, ¿no? ¿Ya?
la mayoría de gráficas. Claro, depende de qué quieren analizar ustedes, ¿no? Pero por lo pronto, selecciono todo esto y le pongo aplicar. O aceptar de frente, ¿no? Aceptar, le pongo sí, y ustedes ven que aquí las celdas o el nombre de las celdas ha cambiado, ¿no? Al menos el título de las celdas ahora ha cambiado. Ahora, justo en este momento, miren, en este momento cuando me está capturando todos estos datos, le voy a hacer una captura aquí. Me ubico en la celda que yo quiero capturar. Entonces, obviamente quiero capturar en la primera fila y hago clic acá, donde dice registrar. Hago clic, miren, hago clic y efectivamente ya me ha registrado todo, ¿no? Ya me ha registrado esos valores, ¿ya? ¿Qué me ha registrado? ¿Qué me interesa? Miren, el voltaje 119.9, casi 120. Luego el torque 0.211, ya está. Y tengo acá, miren, la eficiencia 28.22, ¿no? La potencia mecánica 45.51, la potencia que está absorbiendo, la potencia que está consumiendo 161, o sea, bastante potencia consume, pero poco trabajo está haciendo, ¿no? Poca potencia mecánica está haciendo, por eso la eficiencia es bajísima. Ok, ese es el análisis que hacemos ahora. Ahora vamos a ir aumentando a 0.2, ¿no? Me dice vamos a aumentar a 0.2. Entonces, aquí, bueno, ya está en 0.2, ahora voy a aumentar a 0.4, ¿no? Vamos a aumentar a 0.4. Ahora vamos a ver si es que logramos hacer lo más próximo. Nos hemos pasado un poco. Epa, a ver, un poco. Vamos a bajar. No quiere. A ver, ¿cómo estamos de la hora? Depende. Uy, se disparó a 0. Estamos sobre la hora, así que vamos a hacer lo que se pueda, ¿ya? La idea es que si ustedes ya cuentan con más tiempo, lo pueden hacer así con calma y de repente les sale mejor los valores, ¿no? A ver, 0.43, ya, 0.39, listo, queda. Y vamos a volver a ajustar el voltaje, porque de hecho que el voltaje se ha movido. ¿Dónde lo veo eso? Miren, efectivamente, ¿no? 119.3, estaba en 119.9. Entonces otra vez tengo que subir un poquito el voltaje, porque eso es lo que me dice en los pasos, ¿no? Ya, ahí está. 120 creo que me pasé demasiado, punto 5. Vamos a bajarle un poco, ahí está. 120.2, ya, lo dejamos ahí por ahora. A ver la tabla, vamos a la tabla. Entonces, me ubico aquí en la fila 2, ¿no? Y otra vez le hago clic en registrar. Y me registra justamente esto, ¿no? Ya me está registrando ya. Y fíjense, miren, ya está subiendo la eficiencia, ¿no? Ya está subiendo la eficiencia. Estaba la eficiencia en 28.22, ahora está en 40.7, ya está subiendo ya. ¿De acuerdo? Ya está subiendo, ¿no? La eficiencia. ¿Qué más? Bueno, el torque lo hemos registrado en 0.39. Ahora vamos con el siguiente. Sería 0.2, ¿no? Entonces voy a aumentar el torque a 0.2, perdón, a 0.6, no estaba en 0.39 a 0.6, de 0.2 en 0.2, entonces sería 0.6, ¿no? Me pasé, vamos a tratar de bajar un poco, ojalá que, bueno, vamos a subir un poco, a ver, no sé si ustedes van a tener mejor suerte ahí, claro, podemos ponerles más zoom de repente, ¿no? Vamos a ponerle más zoom, a ver si con eso nos ayuda algo. Bueno, si ustedes tienen un monitor grande seguramente va a ser más fácil. A ver, bueno, esto es a veces un poco frustrante. Ya, a ver, no quiere. 0.6, listo. Entonces vamos a ir ahora aquí y vamos a mover ahora el, este acá, ¿no? A ver a cuánto. Ya, 120. A ver, bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo. A ver, un poco. Ajá. Bueno, a ver un poco más. Ya, me parece que a ver uno más, un intento más. Ya, ok, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a registrar otra vez. Registrar, listo, ya me está registrando. Miren, está aumentando la eficiencia. Voy a hacer un par más y la idea es que ustedes continúen
hasta el infinito y más allá. No, mentira, hasta que tengan unos 10 valores más o menos, ¿no? Con 10 valores ya puede salir una gráfica ya, digamos, con buena tendencia, ¿no? O sea, en observar las gráficas es que tengamos tendencia, ¿no? O sea, que haya tendencia, ¿ya? A ver, yo no sé. A ver, 0.8 debería ser, ¿no? El siguiente. Ya. Ok. Epa. Ya. Ahí vamos a dejarlo. Ahora, aquí el voltaje también, ¿en cuánto? En 120, ¿no? Ya, 119.7, un poquito más. Vamos a tratar de hacerlo. No, se pasó, se pasó. No, mucho, mucho. Ya. Ya, vamos a dejarlo ahí. 120.5, bueno, ¿no? Por un tema de practicidad simplemente. Otra vez registramos ahí. Ya estamos, tenemos 4. Muy bien, a ver, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a hacer de manera rápida. Esto debería llegar ahora a 1, ¿no? Ya, 91, ahí está, 1. Ya, listo. Este valor también hay que reajustar. Estaba en 120. A ver, ya, 120, ahí está, queda. Y registramos. Ajá, ahora sí, parece que sí. Otra vez vamos a aumentar esto a 1.2, ¿no? 1.2. 1.2, ahí está 1.2, muy bien. Y aquí vamos a aumentar hasta, perdón, tenemos que ver esto, 119. Ya está, 120.1 ya queda ahí, o punto 2. Y registramos otra vez con esto, registrar, listo. Ya, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 6, un par más ya, para que se vea la gráfica, ¿no? Para que se vea la gráfica. Ahora tenemos que aumentar esto a 1. A ver, ahí está, 1. Epa, quiere. No sé si se ha colgado, ya no obedece ya. 1.4 debe ser, ¿no? 1.4. Ya, 1.41 lo dejamos ahí. Si no, a ver, a ver. Sí, 1.4 debe ser el siguiente valor. Y esto obviamente tiene que estar en 120. Ya, ahí lo vamos a dejar. Y registramos, ¿no? Registrar. Ya, un valor más. Ya debería salir una gráfica, o la tendencia gráfica debería estar correcta. Ustedes ya lo hacen con más valores, ¿no? Hasta llegar a 2.3, como dice la guía de laboratorio, ¿no? A ver, ahí está, una vez más. Oh, ya está, 101.61. Y aquí otra vez el voltaje. Vamos a aumentarlo hasta 120, ¿no? A ver, ahí está. Oh, se pasó. Se pasó mucho, ¿no? 119 punto... Epa. Un poco más vamos a bajarlo. Ya, lo dejamos ahí. Ah, se pasó. Un poco más vamos a bajarlo. Yo, ¿no? No sé si es la mano, dicen por ahí. Ya, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Listo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la gráfica. ¿Qué gráfica? Bueno, ustedes ya tienen que tomar una captura de pantalla ahí, una captura de pantalla, y esa tabla de datos guardarla, ¿no? ¿De acuerdo? Tabla de datos, entonces aquí deben poner, ¿no? En la ventana tabla de datos, aquí deben colocar esa tabla de datos. O sea, esta tabla de datos deben colocar aquí, en esta parte del informe. Miren, dice 16, después de registrar todos los datos, coloque la perilla control de carga, motor de impulsión, dinamómetro, posición mínimo, o sea, debemos apagar, ¿no? Completamente hacia la izquierda, la perilla, etcétera.
sea, aquí lo que nos está diciendo es apagar todo. O sea, ya hemos terminado, digamos, todos los datos. Ustedes les dará, pues, 11 datos, 12 datos, 13 datos, yo no sé. Una vez que terminan ustedes, apagan todo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Nos dice apagar todo. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Obviamente vamos a girar todas las perillas hacia cero. Básicamente esto, hacia cero, desconectamos. Vamos a hacer eso entonces. Voy a girar toda la perilla, ¿de acuerdo? Hacia cero y luego bajamos esto, ¿no? La alimentación principal. Ya se ha detenido el motor y ya tenemos todos los datos. O sea, ya hemos terminado, digamos, con la parte de toma de datos. Aquí colocamos los datos o la tabla de datos. En la 17 dice, en la ventana gráfico, vamos a hacer una gráfica acá. ¿De acuerdo? ¿Qué gráfica? Dice, realice los ajustes apropiados para elaborar un gráfico de la velocidad del motor respecto al par, ¿no? Entonces, el gráfico va a tener el título de G224, el eje X va a ser par de motor y el eje Y va a ser la velocidad del motor. Eso vamos a tomar una captura de pantalla y lo colocamos aquí. Entonces, así de esta manera, miren, hago clic aquí en gráfico, ¿no es cierto? O sea, otra vez voy a cerrar, aquí en gráfico, aquí hacen clic y me abre esta ventana, vamos a ejes, en eje Y, ¿qué vamos a poner? Velocidad. ¿Por qué ponemos velocidad? Porque así dice acá, ¿no? Eje Y, velocidad del motor. Entonces, eso es lo que hemos hecho acá, speed. Y en el eje X vamos a poner el par, ¿no? El par. ¿Dónde está el par? Torque. Ojo, torque es par, ¿no? Torque. ¿Listo? Entonces, aquí dice en el eje X ponen el par. Y luego le podemos poner un título, un nombre. Entonces le ponemos en opciones, gráfico, y acá le podemos poner el título. Dice que el título debe ser G224 y el eje X dice que va a ser el par, ¿no? A ver, par, ¿verdad? Y el eje Y va a ser velocidad. Ya ustedes ponen el nombre. Aceptar, y efectivamente acá me pone velocidad y aquí me pone par, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la gráfica en este caso que estamos obteniendo para este motor con conexión shunt. Ustedes van a tener más datos, la gráfica les va a salir, mejor dicho, con mejor tendencia y eso lo pegan aquí, ¿ya? Y luego en la última pregunta, lo único que me está diciendo es, describa brevemente la forma en que varía la velocidad cuando aumenta la carga mecánica que se aplica al motor shunt en este caso, acá debe ser motor shunt, es decir, cuando el par motor lo hace. Entonces, lo que tienen que hacer acá es interpretar la gráfica nada más, ¿no? Interpretar la gráfica, interpretar esta gráfica, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta el torque? Ah, ya, la velocidad tiende a bajar. ¿Qué pasa si el torque baja? La velocidad aumenta. Algo así, ¿cierto? Ustedes ya ponen ahí con sus palabras lo que están viendo justamente respecto a esta gráfica. Y así termina este laboratorio. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna consulta? Este laboratorio también le vamos a mandar. En realidad esto así como un ejemplo. Es obligatorio que tienen que mandar los que no han asistido ayer, ¿ya? A la parte de taller que hemos hecho ayer, obligatoriamente tienen que mandar. Y el resto, si es que desean, mandan. Y si no les alcanza tiempo, no lo manden. Pero los anteriores, el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el taller de ayer, eso sí es obligatorio. ¿Estamos de acuerdo? Ya, claro, profesor. Y de concerniente a. Le dije que estaba mal y no ha asistido toda la semana. ¿Cómo vamos a hacer de la asistencia? Ya, en tu caso no te preocupes porque hay una justificación, ¿no? Me has enviado tu prueba, etcétera, así que no hay ningún problema. El único detalle es que tienes que presentar los laboratorios. Espero que esta clase te haya sido útil, de manera que los laboratorios anteriores son bastante similares. Sí, ya ¿Ya? se los mandé ya, a su correo. Ya, bacán. Ok, si es así, está bien entonces. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta más de repente? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna, señores? O Listo. sea, como yo no he Muchísimas venido gracias. el día de ayer, esto se lo tengo que mandar, ¿verdad? Este Claro, martes. claro. Si es que no ha venido Ya, ayer, tienes que enviar este laboratorio. ya, perfecto. Profesor, ¿hasta qué hora teníamos plazo? Hasta el día lunes, antes que empiece la clase, o sea, antes de las 7 de la noche, ¿no? Hasta el día lunes antes de las 7 de la noche. ¿Ya? ¿Está claro? ¿El lunes Ok, también va a ser gracias, profe. virtual?
Sí, el lunes también vamos a ser virtual y el día martes ya es la evaluación, también es una evaluación virtual, ¿ya? A través de un formulario. Ya, listo. ¿De acuerdo? Listo, señores. ¿Alguna otra pregunta más de repente? ¿Alguna consulta? Info del taller de ayer, tenemos los gráficos, 3 gráficos nos pidió. ¿También hay Exacto. que desarrollar la hoja o con los gráficos está bien? Con los gráficos y un comentario por cada gráfico. ¿Qué les parece gráfico, no? Me parece que no sé, pues el torque y no sé, por ejemplo, en este caso el torque y la corriente están yendo, o tienen una tendencia lineal, o pueden decir ustedes son directamente proporcionales. Así un pequeño comentario, un par de líneas, una línea suficiente para cada gráfico. ¿Ya? Ya listo, gracias. Profe, Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna, señores? Listo, muy bien, entonces culminamos esta sesión, nos reencontramos a través de este mismo medio el día lunes a las 7:05, ¿ya? Recuerden entonces que tienen para poder presentar como plazo máximo el día lunes, lunes sería, a ver qué fecha es lunes, lunes 31, antes de las 7 de la noche, antes de que empecemos nuestra sesión, nuestra penúltima sesión, ¿ya? Listo, señores, muchísimas gracias por su atención, nos estamos reencontrando entonces el día lunes. Chao, chao, cuídense. Lunes, profesor. Gracias, profesor. Hasta el lunes. Gracias a ustedes. Nos vemos. Cuídense.